si con Él no caminamos. No importa lo que hagamos, sin Él nada logramos. Como quieren un cambio, si la espalda le damos, nunca venceremos si no nos humillamos. Definitivamente hay que ser consciente, hombre que con Dios camine es hombre inteligente, que su misericordia es la que nos ha guardado y que nada es imposible. Muy buenas, amada generación. Como decimos siempre, esta generación no para. Y por supuesto que nos referimos a los adolescentes de la Iglesia Jesús es el Camino. Dios comenzó una obra en cada uno de ustedes y la va a ir perfeccionando hasta que estemos en su presencia, en la vida de ustedes y en mi vida, porque somos sus hijos. Y Dios no solamente quiere hablar en esta oportunidad a los adolescentes de la Iglesia Jesús del Camino, sino a aquellos que están viendo esta transmisión. Pero antes vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él hablando, ¿sí? Y direccionándonos en todas las cosas. Oramos. Padre amado, te damos gracias una vez más porque tu presencia, Señor, está en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que vos iniciaste una obra en cada uno de nosotros y vas a cumplir el propósito, Señor, que tenés con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos reveles los secretos que hay en tu corazón, Señor, y que nos enseñes, Espíritu Santo, a vivir de acuerdo a tu perfecta, buena y agradable voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y damos gracias a Dios por este privilegio que tenemos nosotros los hijos de Dios de poder conectarnos con Él, ¿no? De poder permanecer en su palabra, de buscar mucho más de lo que hay en su corazón. Pero para eso tenemos que ser hijos. Antes no conocíamos al Señor y no podíamos conectarnos con Dios. Pero aquellos que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, tenemos salvación, una vida eterna junto a Él y tenemos esa posibilidad de conectarnos con el Padre por medio de Jesús. Y lo podemos ver de que Dios también hizo esa obra en una persona que muchos conocemos, alguien que escribió cartas, hay una persona muy famosa que realmente fue un gran siervo de Dios. Y nos referimos por supuesto al apóstol Pablo, primeramente conocido como Saulo, que era un fariseo, un maestro de la ley, que conocía mucho de la palabra, pero estaba en contra de los cristianos, no estaba de acuerdo con lo que creían. Él no había conocido a Jesús, pero sí había visto las cosas que los cristianos hacían, y él los mandaba a perseguir como otros porque los cristianos los mataban, los metían presos. Pero vemos que en un momento Saulo, cuando va a buscar a los cristianos para meterlos presos, tiene un encuentro con Jesús ahí. Dice en la palabra de Dios en el capítulo 9 del versículo 4 al 5, 4 y 5, dice que Pablo estaba yendo a buscar a los cristianos, pero de repente surge un relámpago y esto hace caer a Pablo. Y dice en el versículo 4, él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en el versículo 5 dice: ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Era Jesús mismo. Así que en ese momento Saulo tiene ese encuentro con Jesús. Es llevado, lo llevan a Damasco, y después Dios se le aparece a una persona llamada Ananías y le comenta a Ananías: tenés que ir y buscar ir a ese lugar, a Damasco, donde está Pablo. Y Ananías sabía quién era Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, en ese momento conocido como Saulo. Y a pesar que medio que dudó Ananías, sin embargo fue hasta donde estaba. Y continuamos el capítulo 9 en el versículo 17 y 18, que dice lo siguiente. Dice: Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Por lo tanto vemos que Saulo en ese momento primero tuvo un encuentro real con Jesús. De hecho fue lleno del Espíritu Santo. Así que hubo un arrepentimiento realmente también verdadero por parte de Saulo. Pero no solamente vemos eso. Aún podemos ver otro punto. Ahí en el versículo 19 dice que: y habiendo comido recobró las fuerzas, Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Por lo tanto, ahora vemos que Saulo en ese momento no solamente tuvo su encuentro con Jesús, sino que pasó tiempo con los discípulos. Estuvo en ese momento en contacto con sus hermanos en la fe, tratando de aprender más del Señor Jesús a través de ellos. Y después dice, en el versículo 20, dice: y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús
es el Hijo de Dios. Así que ahora vemos que Saulo tiene su encuentro con el Señor, pasa tiempo con los hermanos en la fe y luego va a predicar el Evangelio. Y me encanta porque Saulo mismo habla de quién era. Vemos en 1 Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 13, dice: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Por lo tanto, Pablo mismo se reconocía de las cosas malas que hacía. Él mismo lo dice en la carta a Timoteo. Pero voy a destacar 3 puntos que podemos ver de Pablo. Primeramente, realmente tuvo un encuentro con Jesús, conocido ya como el apóstol Pablo. No solamente tuvo un encuentro, sino que pasó tiempo con los hermanos en la fe, y aprendiendo de cada uno de ellos, luego se puso a predicar el Evangelio. Y estos 3 puntos es importante para recordarlo. Primeramente, para hacernos una pregunta: ¿conocemos de Jesús o conocemos a Jesús? Es decir, ¿realmente tuvimos un encuentro con Jesús? ¿Lo conocimos realmente? ¿Realmente recibimos al Señor como Señor y Salvador, a Jesús? Si fue así, entonces es el momento para que podamos seguir aprendiendo más de la iglesia, comunicarnos con los hermanos en la fe, con los otros adolescentes que son cristianos, con el resto de los hermanos de la iglesia. Gracias al Señor tengo la oportunidad de tener a mis amigos de la congregación, de quien aprendo mucho de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque eso me lleva también a conocer más a Dios, porque veo a Jesús en ellos. Así que, así como podíamos ver en Saulo, en ese momento, estuvo tiempo con los discípulos. Y la consecuencia de eso fue a predicar de Jesús. Y no es que estaba pensando a ver qué cosas podía hacer en la iglesia, ¿no? Y los dones. No, en ese momento solamente tenía que testificar de Jesús. Así que vemos que tuvo un encuentro, luego tuvo comunión con los creyentes y luego cumplió con la misión, que es de predicar el Evangelio. Esto es lo que nos llama el Señor. Si realmente tuvimos un encuentro con Dios, la pregunta es: ¿tuvimos un encuentro? Y si tuvimos un encuentro, ¿tenemos comunión con nuestros hermanos? ¿O solamente esperamos un sábado o un domingo para congregarnos? Y si tenemos comunión, ¿aprendemos de ellos? Porque vemos a Jesús en cada uno de ellos. ¿Aprendemos y nos impulsa a predicar el Evangelio? Así debería ser. Eso debe ser cuando conocemos al Señor y permanecemos en su iglesia, teniendo comunión unos con otros, que nos impulse también a aprender más de Dios y predicar el Evangelio. Así que este es el desafío que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Si no recibiste realmente a Jesús como Señor y Salvador, hacelo, pedile a Jesús que entre en tu vida realmente, y busca la manera de poder contactarte con la iglesia, de poder estar en las reuniones virtuales y en las presenciales cuando pase todo esto, por supuesto. Habla, mandales mensajes a tus hermanos en la fe, orá por ellos, tené comunión, y no te olvides lo más importante: predicar el Evangelio, el mensaje de salvación. Aquel que no conoce a Jesús tiene una condenación, y aquel que lo recibe como Señor y Salvador tiene una vida eterna y es salvo. Así que esto es lo que el Señor nos recuerda a cada uno de nosotros a través de la vida de el apóstol Pablo, ya no conocido como Saulo, sino alguien que fue transformado radicalmente para salvación y para la obra del Señor, y ahora es el apóstol Pablo. Y así ahora nosotros, el Señor nos conoció a cada uno y nos dio un nombre a cada uno. Él nos conoce en lo más profundo de nuestro corazón. Él ahora nos da una identidad y nosotros tenemos la identidad en Cristo Jesús. Así que los quiero invitar a que podamos orar después de repreguntarnos todo esto, si conocimos al Señor, si permanecemos en comunión y si predicamos el Evangelio. Bueno, este es un desafío que tenemos en este tiempo. Así que los quiero invitar a que podamos orar, ¿sí? Padre amado, te damos gracias, Señor, primeramente porque vemos tu bondad, Señor, porque somos hijos, Señor, por medio de la fe en Jesús, Señor, y tenemos el privilegio de ser iglesia, Señor, de poder contactarnos con cada uno de nuestros hermanos, Señor, de permanecer en esa comunión y aprender unos de otros, Señor, y Señor, también como consecuencia somos impulsados a predicar el Evangelio, Señor, y no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder tuyo, Señor, para salvación, Señor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te dejamos nuestra vida, Señor, en tus manos para que sigas obrando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amada generación, te bendecimos
Damos gracias al Señor porque somos iglesia, somos una familia en la fe y tenemos el privilegio de conocer mucho más al Señor juntos y crecer de acuerdo a su perfecta, buena y agradable voluntad. Así que sigamos buscando mucho más del Señor. Dios te bendice. De la muerte a la vida, Cristo me resucitó. Fui esclavo, hoy soy libre, mis cadenas se rompió. Ya lo viejo ha pasado, soy una nueva creación. Hoy pregunto a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aleluya, al Cordero canta hoy. Digno es de recibir todo el honor. Santo, santo, cantaremos al Señor. Santo, el sacrificio en la cruz pagó, es la evidencia de su infinito amor. Ahora vivo y se lo debo a él, soy la evidencia de su gran poder. Su amor es evidente, a su Hijo entregó. Para todo aquel que cree en él reciba salvación. Todo el cielo hoy declara, ya no hay condenación. Jesús es la evidencia, cantamos a una voz. Aleluya,